Hola, ¿qué tal? Nosotros realizaremos la presentación del proyecto final de transferencia de calor, el cual consiste en el análisis de un intercambiador de calor. Nuestro equipo está conformado por Abraham Esquer, Arnoldo Espinosa, Juan Miguel Gutiérrez, Israel Hernández y un servidor, Jorge Martínez. Antes que nada, explicaré un poco qué es un intercambiador de calor. Estos son aparatos que facilitan el intercambio de calor entre dos fluidos que se encuentran a temperaturas diferentes y evitan al mismo tiempo que estos fluidos se mezclen entre sí. En la práctica, los intercambiadores de calor son de uso común en una amplia variedad de aplicaciones, desde los sistemas domésticos de calefacción y acondicionamiento del aire hasta los procesos químicos y la producción en plantas de energía. Dependiendo de la necesidad, hay numerosos tipos de diseño de intercambiadores de calor. El tipo más simple consta de dos tubos concéntricos de diámetros diferentes, también llamado doble tubo. En estos, uno de los fluidos pasa por el tubo más pequeño y el otro pasa por el espacio tipo anillo. El flujo puede ser flujo paralelo o de contraflujo. Otro tipo, diseñado para lograr un gran área superficial de transferencia de calor, es el que se conoce como compacto. Son comunes cuando hay limitaciones de peso y volumen. Aquí el flujo es cruzado. Quizás el tipo más común de intercambiador de calor en aplicaciones industriales sea el de tubos y coraza. Contienen un gran número de tubos, a veces cientos, empacados en una carcasa. Se clasifica según el número de pasos que realizan por la coraza y por los tubos. Un tipo innovador es el de placas y armazón. Este consta de una gran serie de placas con pasos corrugados y aplastadas. El último, este tipo es el regenerativo, que se clasifica en el tipo estático y el tipo dinámico. Para analizar un intercambiador de calor hay varios métodos. Entre ellos está el método de efectividad y otro que es el método de diferencia media logarítmica de temperatura o LMTD. Este se usa para determinar la fuerza que impulsa la transferencia de calor en sistemas de flujo y es el método apropiado para el análisis de intercambiadores de calor. Aquí el delta T1 y el delta T2 representan los dos flujos en ambos extremos. Ahora daremos una descripción del intercambiador de calor que utilizamos para nuestro análisis. Nos basamos en nuestra ciudad de Hermosillo, donde se encuentra un automóvil, el cual cuenta con un intercambiador compacto de agua hacia aire y de flujo cruzado, en este caso un radiador común, de los cuales no se mezclan. Este radiador cuenta con las siguientes características. Tiene un número de tubos, un total de 48, un diámetro interno de 0.6 centímetros, una longitud de 78 centímetros, el agua entra a los 90 grados centígrados, y una razón de 0.72 kilogramos sobre segundo, y el agua sale a 63 grados centígrados. El aire fluye a través del radiador por los espacios entre las aletas y se calienta desde 30 grados centígrados hasta 48 grados centígrados. Este es un ejemplo del sistema radiador que utilizamos para nuestro proyecto. Nuestras suposiciones fueron que 1. Existen condiciones estacionarias de operación. 2. Los cambios en las energías cinéticas y potenciales de las corrientes de los fluidos son despreciables. Y 3. Las propiedades de los fluidos son constantes. Ahora, en nuestro análisis, nuestro objetivo fue determinar el coeficiente total de transferencia de calor en un radiador elegido y usar el método de diferencia media logarítmica de temperatura. Estos son los datos que tenemos del problema antes planteado. El número de tubos son 48. De diámetro interior tenemos 0.6 centímetros. Y lo vamos a pasar a metros para estandarizar todos los cálculos. Y en metros quedaría 0.006 metros. El flujo másico es de 0.72 kilogramos sobre segundo y la longitud de cada tubo es de 0.78 metros. Las propiedades del agua son la temperatura de entrada de 90 grados centígrados y la temperatura de salida de 63 grados centígrados.
y del aire, la temperatura de entrada de 30 grados centígrados y temperatura de salida de 48 grados centígrados. Vamos a necesitar el cálculo del calor específico y para eso vamos a recurrir a la tabla A9. Pero para poder sacar el calor específico necesitamos sacar una temperatura de película. Esta se saca sumando la temperatura inicial del agua y sumándole la temperatura de salida del agua, que son los 90 grados más los 63 grados, y estos se dividen entre 2, dando como resultado 76.5 grados centígrados. Como en la tabla no viene el dato de 76.5 grados centígrados, se va a interpolar con los 75 y los 80, que nos da como resultado 4194.2 joules sobre kilogramos Kelvin. Bueno, pues la razón de transferencia de calor del agua caliente hacia el aire se determina con base en un balance de energía sobre el flujo del agua. Esta es la fórmula de la razón de transferencia de calor, que se calcula que es el flujo másico por el calor específico por el delta de temperatura del agua. Entonces multiplicamos y nos da como resultado 81.5352 kilowatts. Después sacamos el área de la transferencia de calor, el área por la que se está transfiriendo el calor, que es el número de tubos por pi, por el diámetro interior del tubo, por la longitud, que como resultado nos da 0.7057 metros cuadrados. Ya conociendo la razón de transferencia de calor y el área superficial, el coeficiente de transferencia de calor total se determina a partir de la razón. La razón es igual al coeficiente de transferencia de calor total por el área, por el factor de corrección, por el delta de temperatura, media logarítmica, y esta para obtener el coeficiente de transferencia de calor total se despeja. Como les dije antes, F es el factor de corrección y delta T es la diferencia media logarítmica de temperatura. Para obtener esta se obtiene de la siguiente manera. Primero se tiene que sacar un delta T1, que es la temperatura de entrada del agua menos la temperatura de salida del aire, que nos da resultado de 42 grados centígrados. Después se saca un delta 2 de temperatura, que es la temperatura de salida del agua menos la temperatura de entrada, que ya es la fórmula para obtener la diferencia media logarítmica de temperatura, que es delta T1 menos delta T2 sobre el logaritmo natural de la división de delta T1 entre delta T2, que nos da como resultado 37.31 grados centígrados. Después nos vamos a tener que ir a la tabla de coeficiente del factor de corrección. Esta tabla nos da unas fórmulas, que con esas fórmulas vamos a poder obtener el factor de corrección. Primero nos dice que tenemos que sacar P, que es la temperatura de salida menos la temperatura de entrada del agua, sobre la temperatura de entrada del aire menos la temperatura de entrada del agua, que nos da como resultado 0.45. Después obtenemos el valor de R, que es la temperatura de entrada del aire menos la temperatura de salida del aire. Esta se divide entre la temperatura de salida del agua menos la temperatura de entrada del agua, que nos da como resultado 0.66. Con esos dos datos nosotros nos vamos a la tabla de factor de corrección, que son datos aproximados a simple vista, y con el dato que nosotros aproximamos fue de 0.96. Después, ya con todos los datos que tenemos, los sustituimos y el coeficiente de transferencia de calor total es 3224.93 watts sobre metro cuadrado por grado Celsius. Eso es de nuestra parte, le damos muchas gracias por este semestre y unas felices vacaciones. Muchas gracias.